Buenos días, mi nombre es Francis Rivas, integrante del grupo 2 del curso Seminario Avanzado de Epistemología del Doctorado en Gerencia de la Universidad Yacambú, Barquisimeto, Venezuela. El punto que me correspondió discernir con ustedes es la conceptualización del enfoque racionalista crítico como postura que se toma para interpretar las realidades y las informaciones en un contexto científico. A manera de preámbulo hacia conceptualizar lo que es el enfoque racionalista crítico, que es conveniente presentar el pensamiento medieval, el pensamiento medieval, donde sus máximos representantes, a mi modo de ver, fueron Santo Tomás y San Agustín, donde Dios se convierte en el centro del conocimiento. Comienza el debate filosófico acerca de conocer el mundo, abriendo paso al pensamiento racional del siglo XVII, representado en la obra de estos grandes pensadores que a continuación haré saber de su contenido. Comenzando por René Descartes, su sistema es la duda permanente como una metodología para descubrir la verdad. Su célebre frase, pienso y luego existo, parte de la certeza de la existencia. También tenemos a Immanuel Kant, que manifiesta no todo conocimiento proviene de la experiencia. Su célebre obra Crítica de la razón pura dice que todo debe someterse a la crítica, la religión a causa de su santidad y la legislación a causa de su majestad. El debate filosófico continúa abriendo camino a otros pensadores como lo es Karl Popper. La preocupación principal era la naturaleza de la ciencia, cómo funcionan, cómo podemos saber que el conocimiento científico es verdadero. Otro de sus pensadores es Lakatos, que en sus paradigmas de la complejidad y el pensamiento científico, Lakatos nos dice que en toda investigación existe la complejidad, se encuentra presente en todos lados, en lo global, en lo contextual y en lo multidimensional. También nos habla del pensamiento sistémico, nos dice que la composición de las teorías que sustentan una investigación siempre tienen que estar interrelacionadas todas. Otro de los pensadores es Thomas Kuhn. En su célebre obra La estructura de las revoluciones científicas nos dice que una buena teoría científica debe ser amplia, fecunda, precisa, simple y coherente. Por otra parte está Feyerabend Ben, que opta porque todas las metodologías como la falsificación, la inducción, que expliquen los sucesos que ocurren, nos sirve para el proceso de investigación. Su principio fundamental es todo sirve. Todos estos grandes pensadores y filósofos del siglo XVII y XVIII conllevan a la conceptualización del racionalismo crítico. Pueden resumirse en los siguientes puntos, comenzando por decir que es una corriente epistemológica que sostiene que la causa principal del conocimiento reside en la razón. También nos dice que debemos ser creativos y aventurados con las teorías y las ideas, siempre y cuando se sometan a una crítica extensiva. Hay que promover una sociedad abierta a través del pensamiento creativo, de debates abiertos y de constantes críticas. Todas las teorías e ideas deben ser sujetas a una crítica rigurosa, tratando de falsearla a través de la búsqueda de la evidencia contraria. Nos manifiesta también que hay que estar alerta a consecuencias impredecibles que puedan provocar las acciones y estar dispuestos a cambiar las ideas que la provocan. Siempre hay que tener en cuenta que no hay principio de certeza absoluta. Todo este preámbulo que he utilizado para llegar a la conceptualización de lo que es el racionalismo crítico conlleva a que este tipo de metodología nos puede servir a nosotros los doctorantes para realizar nuestra investigación de tesis doctoral. Hola, mi nombre es Miguel Kovac. La bienvenida más cordial a los participantes en este seminario avanzado en epistemología. Vamos a seguir inmediatamente con las declaraciones sobre el objeto de estudio de la perspectiva epistemológica racionalista crítica. Veamos en las siguientes láminas una explicación detallada.
Como les acabo de decir, vamos a hablar sobre el objeto de la perspectiva epistemológica racionalista crítica. Voy a iniciar esta presentación teniendo como elemento introductorio un preámbulo conceptual y un preámbulo histórico. El preámbulo conceptual es para comprender bien lo que vamos a explicar. El objeto de la perspectiva epistemológica racionalista crítica. La epistemología, en su definición nominal, se entiende como el estudio del conocimiento para alcanzar la verdad sin engaño. En su definición real, el objeto material es lo que estudia la epistemología, y el objeto formal es el enfoque dado a lo que estudia la epistemología, o sea, su objetividad, que es el racionalismo crítico. En nuestro caso, el objeto es lo que estudia la epistemología bajo el enfoque racionalista crítico. En esta lámina vemos cómo a través de la historia se desarrolla la razón como instrumento de liberación, desde el teocentrismo, donde se tiene a la divinidad como centro de toda la actividad humana, hasta el antropocentrismo en nuestra época contemporánea, donde se ve al ser humano como el fin absoluto de la creación. Desde 1350 hacia Hegel y Marx en los siglos XVIII y XIX hasta Karl Popper en el siglo XX, principal epistemólogo racionalista crítico. En el siglo XVIII, Hegel introduce un sistema para entender la historia de la filosofía llamada dialéctica, porque cada movimiento sucesivo surge como solución de las contradicciones del movimiento anterior. En el siglo XIX, Marx asume el método del pensamiento dialéctico de Hegel. En el siglo XX, Popper plantea el racionalismo crítico proponiendo los siguientes objetos o actos de conocimiento. El método hipotético deductivo que refute profecías históricas de largo alcance en las ciencias sociales. El criterio de demarcación de las ciencias con el método científico de falsabilidad, que determina criterios para establecer una demarcación entre las teorías científicas y las que no lo son. La contrastabilidad, corroboración y refutación de los hechos en el marco del contexto. Señalar que los enfoques epistemológicos son universales. Existieron desde el mismo momento en que comenzó a formarse la ciencia y la investigación en el desarrollo cultural de la humanidad. En el siglo XX tuvimos dos pensadores. Por un lado, Bachelard plantea la perspectiva del materialismo racional criticando al inductivismo y empiricismo. Por otro lado, Karl Popper le otorga preponderancia al método deductivo y critica la inducción, generando una filosofía científica basada en el análisis de la estructura lógica de enunciados. En el sentido de definir el objeto para Popper en las ciencias empíricas, las teorías son enunciados universales, son conjeturas que hace el científico sobre la realidad de donde escapan muchos fenómenos del mundo que se estudia. Por eso las teorías son sistemas deductivos, siendo este uno de los objetos. Siempre cabe la posibilidad de que la teoría sea falsa, al irse incorporando más fenómenos, estableciendo el principio de falsabilidad como otro objeto de estudio de la ciencia y establecer su principio de demarcación corroborando la realidad del mundo a través de la refutación. Buenas y saludos, estimada facilitadora y demás compañeros. Mi nombre es José Corona y les hablaré sobre el racionalismo crítico, específicamente sobre aquellas características y peculiaridades que forman parte de esta importante perspectiva dentro de las ciencias epistemológicas. Cabe destacar que el racionalismo crítico surge paralelo al inductivismo empírico como forma
de liberar el pensamiento de las cadenas del dogmatismo y de la especulación subjetiva. Por ello, se dice que este enfoque parte de ideas que son interesantes y que son novedosas para el investigador, las cuales se pueden discutir de una manera rigurosa para su aprobación o falsación, siendo esta última el método privilegiado y utilizado por este enfoque para la aprobación y refutación de teorías por medio de contraejemplos. Supongamos esta situación. Si una persona dice que el color de todas las hojas de las plantas es verde, basta con encontrar una hoja cuyo color sea distinto al verde para refutar o falsar dicha premisa. Por lo tanto, la teoría a la cual forma parte esa premisa también sería falsa. Por ello, la razón es la manera que los racionalistas afirman en la cual un individuo puede entrelazar o relacionar ideas previas o existentes con aquellas nuevas situaciones, hechos o fenómenos que ocurren en la actualidad, y de allí formular sistemas teóricos, siendo estos mismos los productos del conocimiento científico del racionalismo crítico, en las cuales están formados por conjeturas que no son más aquellas premisas que forman parte de la teoría y que las mismas pueden ser aprobadas o falseadas. Asimismo, este enfoque posee tres corrientes: el metafísico, psicológico y nociológico. El metafísico afirma que toda realidad es de carácter racional. El psicológico explica que el pensamiento tiene una mayor fuerza sobre la voluntad del individuo, y el nociológico o epistemológico afirma que se puede explicar por medio de la razón aquellos hechos o fenómenos que ocurren alrededor del individuo sin necesidad de ninguna premisa empírica. Por ello, esta perspectiva se inclina por el deductivismo y excluye al inductivismo absoluto. No obstante, el racionalismo acepta métodos de experimentación empírica siempre y cuando los mismos justifiquen su aplicación para la aprobación o falsación de una teoría. Siendo el filósofo Karl Popper el principal científico que dio origen a esta perspectiva. Por ello, se inclina por la razón y el deductivismo y no por el inductivismo, ya que ellos afirman que las experiencias no son 100% determinantes, ya que el individuo puede caer en el subjetivismo y por lo tanto no estaría formulando teorías o conclusiones de una manera objetiva y lógica. Por ello, se inclinan por la razón en concordancia con el deductivismo para llegar a una explicación científica y objetiva por medio de sistemas teóricos, los cuales son los que van a explicar una cierta realidad por medio de sistemas lógicos abstractos matemáticos. Estimado compañero y profesora, mi nombre es José Ruiz. El día de hoy les vengo a conversar sobre lo que es el enfoque epistemológico racionalista crítico, el cual nace como una actitud más crítica frente a las teorías plenamente establecidas por la ciencia y indica que la ciencia es racional y las creencias deben ser sometidas a la crítica. Para esto, él se compone una estructura de tipo silogismo en la que se plantea una hipótesis muy general y abstracta, de la cual poco a poco se va derivando una respuesta al problema de investigación. Es decir, tenemos un análisis e interpretación de la realidad, una construcción teórica de la realidad y una formulación de una hipótesis. Cuando hablamos de estructura tipo silogismo es porque son tres premisas en las que se basa: una premisa mayor, una premisa menor y una unión de ambas premisas que sería la hipótesis generada. Es decir, podemos decir que una estructura de tipo silogismo es cuando decimos que todos los mamíferos lactan a sus crías. Y si decimos como segunda premisa que los perros son mamíferos, entonces los perros lactan a sus crías. Es decir, esa sería la premisa de unión. Este tipo de estructuras son usadas a diario, pero donde más se utilizan es en la matemática. Tenemos también que no hay reglas para la verificación de teorías ni para su construcción, solo para su falsación. ¿Por qué? Porque el falsacionismo
es la idea central de lo que es racionalismo crítico, ya que este fue estudiado principalmente por Popper, el cual traza su teoría en lo que es la falsación. La falsación viene siendo cuando uno refuta una teoría. La refutación de esa teoría lleva a su falsación, es decir, que esa teoría sea falsa. Mientras más refutaciones soporte una teoría y más perdure en el tiempo durante esa falsación, más se afianza esa teoría. Esta es la regla fundamental para lo que es el racionalismo crítico, ya que en la investigación científica se utiliza el método de ensayo y el de eliminación de error y poner a prueba la hipótesis. Vamos a ver lo que es la estructura del enfoque racionalista crítico de generación de ideas de acuerdo a Popper, que es el falsacionismo. Él indica que tenemos una idea, una hipótesis y tenemos una falsabilidad experimental, donde podemos tener dos opciones, o que sea clara o que sea falsa, así que sea verdadera o que sea falsa. Luego tenemos una documentación de esa hipótesis. Tenemos la revisión de sus pares y la revisión con unas teorías que puedan contrastar esta otra teoría, es decir, hacemos una fusión de teorías y revisamos cuál está a la par, para luego saber si emitimos un rechazo o una revisión. Si esta es aprobada, se emite una publicación, pero como comentamos anteriormente, mientras más refutaciones esta teoría pueda aguantar, más es perdurable en el tiempo y más se consolida. Luego tenemos que si el principio es falso o es aceptado, se emite de lleno una teoría. Por lo cual el falsacionismo es la base fundamental de lo que es el enfoque racionalista crítico, que se basa en una estructura de tipo silogismo. Mi nombre es Nayib Soler y estaré desarrollando unos contenidos muy asociados a lo que es el racionalismo crítico, en este caso entendiendo lo que es método de investigación bajo la perspectiva epistemológica racionalista crítica. Esta temática se basa, de acuerdo a Padrón, en un cuadro específico donde nos representan un conjunto de características, hablando primero de lo que es el enfoque que pertenece específicamente al racionalismo, hablando de un lenguaje matemático, lógico-matemático, una naturaleza del conocimiento de modelación del proceso generativo, un método de hallazgo de deducción y un método de contrastación que va desde el análisis formal hasta la contrastación empírica, obteniendo un objeto de estudio de relaciones generativas. En este caso, Padrón nos explica que la situación problema se resuelve a través de un proceso de ensayo y error, que es una de las características principales que se van a desarrollar en este método racionalista crítico. A partir de un conjunto de ideas donde el entendimiento y la razón tienen la capacidad para formular las verdades o descubrirlas por sí mismo. El racionalismo sostiene que todo sistema o construcción científico debe partir de verdades necesarias o evidentes, donde es el proceso de ensayo y error que nos va a permitir verificar una hipótesis que se plantea con anterioridad para determinar lo que es la formación del conocimiento que pasa a un individuo. En este caso, la formación del conocimiento debe tenerse claro lo que es la objetividad, entendiendo que el proceso de objetividad va a estar relacionado con el entorno donde se desarrolla el individuo y entendiendo también que esta objetividad va a tomarse como todas aquellas características que evaden a los sentimientos específicos de cada una de las personas que están asociadas a esta temática. Entre una de las características del método de investigación racionalista crítico, tenemos que el conocimiento científico consiste en aprender nuestros errores y examinarlos. Es decir, que es un proceso que se va desarrollando continuamente para poder entender que la objetividad descansa en la crítica y que se utiliza un método de ensayo de eliminación de error para poner en prueba las hipótesis. Este proceso se dice que es un poco fuerte, un poco difícil, porque no muchos de los individuos están acostumbrados a realizar un proceso de ensayo y error donde posiblemente se realice un fracaso. Por lo general, la mayoría de las personas tienden a esperar un aspecto positivo de este proceso de ensayo y error, es decir, que al realizar un procedimiento se obtenga un aspecto positivo. ¿Qué se quiere desarrollar en este caso? Que a través de ese ensayo y error también van a haber fracasos. Y esto es lo que muchas veces cuesta entender a través de las tesis que se sostienen y que se empiezan a través de observaciones, teorías, prejuicios, supersticiones, mitos o objetos que se sometan al desafío. Es importante entender que el método racionalista crítico también está relacionado con la parte deductiva, es decir, un proceso que va desde lo general
hasta lo específico, donde la conclusión se halla implícita dentro de una premisa, donde hablamos de un modelo directo, un método deductivo directo, donde la conclusión no está sometida a ningún procedimiento específico, sino que se obtiene de manera inmediata, y un proceso indirecto o mediato, donde esta conclusión va a pasar por un conjunto de procedimientos que van a ser analizados, van a llevar un conjunto de requisitos, y estos requisitos a su vez nos van a evidenciar si hay un fracaso o un aspecto positivo. En esta perspectiva epistemológica racionalista crítica se habla de un método que desciende de lo general a lo particular, y para ello se deben partir de enunciados de carácter universal. Se infieren enunciados particulares y las premisas de partida son hipótesis contrastables. Es importante también entender que el autor nos plantea que la solución y la exclusión va a depender de los intentos fallidos y de los intentos positivos. Y es importante también tomar en cuenta una cita que nos toma, en este caso, Padrón, donde nos dice que todo modelo de construcción científica parte de verdades evidentes que son innatas a la razón. Por lo tanto, obedece a la objetividad crítica de cada uno de ellos. Buenas, mi nombre es Gregorio Orellana y voy a continuar la información previa sobre el método de investigación en lo que es el racionalismo crítico, la perspectiva racionalista crítica. El método de investigación del racionalismo crítico es la deducción o el método deductivo. Este método deductivo se plantea a su vez dos procesos fundamentales, como es la demostración, en la cual se busca la verdad, se busca una verdad relativa, porque la verdad absoluta no existe, hechos que sean comprobables. Y además de eso tenemos lo que es la modelación, a través de lo cual se sigue un proceso riguroso, un proceso metódico, en el cual se pueden extrapolar estos conocimientos a otros ámbitos. La deducción va de lo general a lo específico, de una idea o una hipótesis que quiero comprobar hasta las conclusiones de lo que derivó esa aceptación o rechazo de la hipótesis. También tenemos que, para obtener una teoría, tenemos que seguir 5 procesos fundamentales. El primero de ellos es el análisis. ¿El análisis de qué? De la problemática que yo voy a investigar. Esta problemática debe estar basada con necesidad o en una relación con el entorno que se está estudiando. Pues luego de eso tengo que hacer una exploración teórica de la información para poder comparar esta problemática con la realidad que estoy estudiando. Seguimos con la derivación de la información, una sistematización y finalmente se debe validar la información. Puede ser desde el punto de vista teórico la validación o puede ser también una validación práctica. También tenemos que Karl Popper en su obra, que fue uno de los científicos o uno de los filósofos que trabaja más con el racionalismo crítico, él resume en 4 pasos cómo se debe hacer un proceso de deducción. Primero se debe advertir una problemática. Esa problemática debe tener pertinencia y debe partir de la razón, es decir, del raciocinio, no de los sentidos, no de la inducción, sino de la deducción. Luego debe plantear una teoría como solución. Esa teoría debe basarse en una hipótesis y esa hipótesis se debe comprobar para eliminar los errores que puedan ocurrir en el proceso de investigación. Finalmente se debe tomar una decisión con lo que se está planteando. Por ello, a nivel personal, considero que el primer paso que plantea Popper es la crítica. Luego de esa crítica debe estar la comprobación. Esa comprobación se realiza a través de un proceso llamado falsación, en el cual se busca, como que dice, fracturar o quebrar o buscar el punto débil de una teoría para comprobar si es o no real esta teoría. Tenemos también que tener presente que el conocimiento o la información o las teorías no son totalmente aceptadas, porque la verdad absoluta no existe, sino que son verdades relativas, y a través de la falsación se puede determinar si esa verdad relativa puede o no ser o perdurar en el tiempo. Si rechazamos la hipótesis, específicamente, esa teoría no va a seguir teniendo validez, llegó hasta allí. Pero si la hipótesis se acepta, eso ayuda a que se amplíe el conocimiento de una comunidad científica. Por eso tenemos que también tener presente que una hipótesis o una teoría puede ser transitoria hasta que esté rechazada o aceptada. Por eso el método de la falsación, junto con la deducción, son lo fundamental del racionalismo crítico. Es decir, que esta teoría se basa en la búsqueda del conocimiento a través de la razón y la comprobación o no de lo que